Buenas tardes. En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Continuando con el ciclo de conferencias magistrales Premios INERM a la trayectoria, el ganador del premio Daniel Cosío Villegas, el distinguido doctor Jan Meyer, nos impartirá una conferencia. El doctor Jan Meyer es doctor en Historia por la Universidad de París, Nanterre, en 1971. Desde 1993 se ha desempeñado como profesor investigador en el Centro de Investigaciones y Docencias Económicas, donde fundó y dirigió tanto la División de Historia como la revista Histor. A partir del 2010 es profesor emérito del CIDE. En el 2007 el Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT lo nombró investigador emérito. Ha sido profesor investigador del Colegio de México de 1965 a 1969. También ha sido profesor en la Universidad de París en 1970 a 1973. Por su amplia y fecunda obra, Jan Meyer ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales. Es miembro de la Academia Mexicana de Historia desde el año 2000, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2011, es miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua 2014 y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México lo distinguió al doctor Jan Meyer con el premio Daniel Cosío Villegas a la trayectoria en investigación histórica en el año 2014. Algunas de sus obras más destacadas: La Revolución Mexicana, editada en 1973, Problemas campesinos y revueltas agrarias, 1821-1910, La Cristiada, La historia de Manuel Lozada, El coraje cristero, La Revolución Mexicana, obra traducida del francés al español, El antisemitismo europeo, 1880-1914, De una revolución a la otra, México en la historia, antología de textos, entre otras cosas. El día de hoy dictará la conferencia Manuel Lozada, El tigre de Álica. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Galeana. Estimado doctor. Muchas gracias. Primero, una disculpa. Esa conferencia debí darla hace exactamente un mes y a última hora tuve que viajar a Europa para enterrar a un querido amigo. Si no, no hubiera faltado, pero sé que alguien habló muy bien y hizo una presentación muy detallada del personaje Manuel Lozada, lo que me permite, bueno, se me olvidaba evidentemente dar las gracias al Instituto por la invitación y a nuestra querida amiga, la doctora Patricia Galeana, no solamente por la invitación, pero por el premio que el Instituto tuvo a bien de otorgarme. No solamente me honra, sino que sentimentalmente me importa mucho que sea el premio Daniel Cosío Villegas, que tuve la suerte de conocer y con quien estoy eternamente agradecido por razones que sería demasiado largo contar. Aprovecho que en la sesión anterior, hace un mes, se habló concretamente de Lozada para presentar hoy una ponencia que espero les resulte interesante. La editorial Tusquets acaba de publicar mi libro sobre Manuel Lozada. Es el final de una historia larguísima porque empecé a investigar el personaje en 1966. Una fotografía de pie al lado de una silla, un hombre. Las piernas, el pie izquierdo adelantado y pegado al piso. Las manos, la izquierda agarra el dosel de la silla, la derecha cuelga y sale apenas de la manga de la chaqueta, de manera que quien no sabe no adivina
que para esa fecha Losada había perdido unos dedos y el uso de la mano derecha. Los ojos, o mejor dicho, el ojo, que fijan la cámara, de incierta edad, la delgadez de la cara, los rasgos marcados como los pómulos, la práctica regular del trabajo de la tierra, del arado, detrás de la yunta de bueyes, montar a caballo, una alimentación ciertamente frugal, conservó al cuerpo flacura y musculatura robusta que se puede adivinar debajo de la camisa de mezclilla, abotonada al cuello, como la usan hasta la fecha los campesinos mexicanos, la chaqueta de drill rayado y el pantalón. El cabello espeso, denso, en el cual el peine no entra sin romper. Barba de candado, para nada lampiño, un ojo apagado, la órbita derecha vacía. El rostro de duros rasgos es impasible. Mejor dicho, quizá interpreto, disimula una vaga ironía o un desprecio vago. Su cabeza erguida en posición militar, cuya rigidez parece exagerar de manera voluntaria. Emana de su persona algo de soberbia. ¿Va a morir al instante? No. En unas horas lo van a fusilar, sin juicio. Mejor dicho, después de un juicio tan sumario que juicio no es. Negó siempre que lo fotografiara, 1000 veces a todos los cortesanos que lo rodeaban, aduladores incontables, viajeros, emisarios de los supremos y sucesivos gobiernos, república, imperio, otra vez república, sin contar los oficiales franceses que nunca pudieron entrevistarse con él. Se dice que se dejó convencer de tomar la fotografía, 2 fotografías, porque iba a morir y que nada de malo podría ocurrir, nada de malo le tocaría por culpa de la fotografía, esa brujería que puede robar el alma. Ausencia de todo otro objeto, la silla, ausencia de color. De la foto de pie sacan un grabado firmado vía Sana para poder publicarlo en la prensa nacional el 13 de agosto después de su fusilamiento. Tengo un ejemplar grabado del original, ahí está. En aquel entonces, para reproducir una fotografía en la prensa había que pasar por el grabado, no se podía pasar tal cual. Entonces, primero vieron esto y esa es tengo un ejemplar del grabado original, es este, dice litografía de Rodríguez, Guadalajara. Lo tengo enmarcado en la pared de mi estudio. Soledad del hombre que fija su mirada. Esta es una fotografía de Losada ya después de fusilado. Muchas veces los comentaristas dicen que viste el traje talar de terciario de San Francisco. No es cierto, es un traje sencillo de charro mexicano. La tumba de Losada que desapareció en Tepic, desapareció, aquí tienen la firma de Losada. Losada no sabía escribir, no sabemos si sabía leer, pero sí sabía firmar. Y juzgado, supuestamente, pero posiblemente, el puñal de Losada en forma de serpiente que se encuentra en el Museo Histórico de Tepic. Dejo esto y sigo con mi comentario. Soledad del hombre que fija su mirada como hipnotizada sobre quien está enfrente. Digamos, es el inicio de mi presentación. Pero aprovecho la oportunidad para explicar lo que intenté hacer con mi libro, publicado por la editorial Tusquets, se llama Manuel Losada, Tigre de Alica, acaba apenas de salir, y
pueden sorprender por su forma que no es clásicamente académica. Son las ruinas de la Casa de Losada en el pueblo de San Luis, que se llama ahora San Luis de Losada. Ahora se encuentra bueno, aquí estoy con las autoridades del pueblo frente a la casa en ruina de San Luis. Cuando yo empecé, estos son los franceses, los buques de guerras franceses en la toma de Manzanillo, a la cual participó por vía terrestre Losada. Bueno, estos son. Bien, la historia es una disciplina, pienso yo, forzosamente literaria, y puede asumirse como tal sin perder su valor científico. Soy un historiador inquieto, apasionado con mis temas, y ahora que la edad me lo permite, y los premios también, me niego a quitar los andamios delante de las fachadas. Con este libro, Manuel Losada, intento llegar al gran público más allá de la academia, con una experiencia formal, caminando a lo largo de la frontera con la literatura. Quiero dar a conocer los resultados de una larga investigación, pero también cómo se realizó la investigación. Hace más de 40 años, un historiador francés, Paul Veyne, dijo que la historia es una novela verdadera. Lo creo, y creo que es más científica cuando es más literaria. Creo que la escritura importa mucho. Además, estoy a favor de asumir el yo en las ciencias sociales. No un yo narcísico, sin pudor, sino un yo instrumento que recuerda al lector que el historiador es una persona que habla desde cierto lugar, desde el presente. Hablar de Manuel Losada en 2015 no es lo mismo que hablar de él en 1915 o en 1873, cuando lo fusilan. Hacerlo desde el Distrito Federal no es lo mismo que desde Guadalajara, donde siguen odiando a Losada porque le quitó a Jalisco una parte de su territorio, el hoy estado de Nayarit, que desde Tepic, donde hoy, por fin, eso tardó muchísimo, Losada es considerado como el padre de la pequeña patria. El yo sirve a mostrar que una persona se metió a fondo en una investigación, que tuvo éxito en parte, pero que fracasó también, que tuvo intuiciones, dudas, vacilaciones. Demuestra que la verdad no es fácil de encontrar y que no sale completa de un folder en los archivos. Y he encontrado documentos espléndidos, pero ninguno tiene toda la verdad. Ese yo parece decir, es lo que creo, es lo que entiendo, sospecho, supongo, pero, y puntos suspensivos. Si el tema no presenta dificultades mayores, si escribo una historia de la hacienda de la Nueva España, ¿no? O de la fiscalidad de la Nueva España, no hay problema, no es necesario meter mi yo en eso. Si no es un campo de batalla entre creyentes y no creyentes, no es necesario emplear la primera persona. Pero cuando uno no tiene todos los elementos de interpretación o duda de sí mismo, yo, a principios del siglo XXI, tengo la sensibilidad psicológica para imaginar qué puede ser un jefe de guerra, un hombre a caballo, en México de los años 1850, 60, 70, no estoy seguro. Entonces sí funciona el yo, para que el lector se dé cuenta de la distancia que hay entre el investigador y el resultado. Hablo a favor del intercambio constante entre literatura y ciencias sociales, puesto que así el historiador encuentra una posibilidad de escritura. Y me llama mucho la atención que recíprocamente hoy en día los novelistas, creo que se acabó cierta vena de introspección, de historia psicológica, de
nudo de pasiones, relaciones entre el hombre y la mujer. Me llama la atención que la mayoría de los jóvenes escritores mexicanos, pero no solamente mexicanos, en el mundo entero, busquen inspiración en acontecimientos históricos verdaderos. Acuérdense de nada más de Gabriel García Márquez, el general en su laberinto, intenta resucitar a Bolívar. Y tenemos así muchísimos ejemplos en la literatura mundial de hoy en día. Bueno, la literatura es mucho más que la novela, y la historia hoy es una disciplina profesional tan sólida que puede darse el lujo de pedir prestado a la literatura su escritura y buscar nuevas formas de escribir. La paradoja es que la historia no es ficción. La novela histórica puede permitirse una gran parte de ficción. Introduce personajes históricos e intenta respetar la realidad histórica de esos personajes, pero inventa al mismo tiempo personajes, como el grandísimo Tolstoy en su Guerra y la Paz. Está Napoleón, la descripción de la batalla de lo que los franceses llaman la Moscova y los rusos Borodino, la batalla en las puertas de Moscú. Hoy en día los historiadores militares dicen que la reconstitución por Tolstoy de esa batalla es mucho más exacta que los partes de guerra de los generales franceses y rusos. Pero Tolstoy se permite inventar el personaje fabuloso de Pierre Bezukhov, todos eran afrancesados, por eso Pierre, y la, digamos, conmovedora y queridísima Natalia, la Natasha, típicamente rusa, de su novela. Pero el historiador no puede hacer eso. El historiador no puede inventar personajes ni lugares. Pero cuando construye hipótesis, pues es una forma de ficción. Si yo digo que Losada es agrarista, cometo un anacronismo. En el siglo XIX no se habla de agrarismo. El mismo Zapata, que podemos considerar como el padre del agrarismo mexicano, no hablaba de agrarismo. Agrarismo ya es palabra de los políticos y de la gente de la ciudad de los años 20 y 30. Y sin embargo me atrevo a hablar de Losada como agrario, ¿no? Hay ficciones de método en historia que se valen. Si hablamos de un proletariado mexica en tiempo de Moctezuma, que pudo creer que Hernán Cortés podía ser un libertador, comete un anacronismo. Marx no había nacido, no se habla de proletariado en las cartas de relación de Hernán Cortés. Bueno, soy historiador para entender lo que los hombres y las mujeres han hecho. Como uno, como Losada, es hombre entre los hombres, y arriba, encima, como jefe. Y luego para entender incluso mi propia vida, lo que me pasó, lo que hice. El tema de Losada me importa mucho. Necesito sentir, cuando yo agarro un tema, necesito sentir el coraje de la verdad. Si no hay algo vital que me empuja, a los pocos meses dejo el tema. Lo que me empuja es una forma de curiosidad, a veces indignación, contra el olvido, la indiferencia, el silencio e incluso a veces la mentira. No es exhibicionismo, pero para demostrarle cómo me importó el tema, cuando estaba escribiendo, terminando de escribir el libro, el 26 de diciembre de 2014, apunté. Soñé anoche que entrevistaba a Losada en San Luis de Losada, después de dar una conferencia en su pueblo sobre él y de escuchar una anciana hablar de él como el charro negro que se le aparecía
con el tintineo de sus espuelas de plata, cuando ella, chica, estaba llenando una jícara al río. Y en mi sueño, Losada me pregunta: ¿usted es el francés? Yo nunca accedí a recibir un jefe francés, y a Porfirio tampoco. ¿Qué quiere saber? La historia invadía mi sueño. Entonces ahora quiero contarles cómo encontré mi tema, que no es un tema, es una persona. ¿Cómo encontré esa persona? Tenía un amigo, Luis González. Luis González y González, mayor que yo. Nació en 25 y murió en 2003. Hay que verlo, sin sus lentes y con su bigote se parecía a Clark Gable. Era mi jefe, director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, cuando yo desembarqué de Francia a mis 23 años, apenas terminado los estudios de historia. El colegio estaba en la colonia Roma, en Guanajuato 125. Yo venía de la Francia para hacer mi tesis sobre la cristiada y no podía haber soñado con mejor guía. Me llevó a su pueblo de Michoacán, San José de Gracia, para ilustrarme porque, como bien dijo un general federal, después de quemar el pueblo: vámonos aquí hasta los perros, son cristeros, el agua, el aire nos va a envenenar. No sé si el aire, pero pueden leer en Pueblo en Vilo la historia de San José de Gracia, contada por don Luis, y entenderán lo que quiso decir el general Domínguez, Mínguez para los cristeros. Mi amigo me guió en las bibliotecas, en los archivos, me presentó gente que me puede ayudar. En México, como don Antonio Pompa y Pompa, director de la Biblioteca del Museo de Antropología, deportado en las Islas Marías en su juventud como militante católico. Luego me llevó a Morelia, luego a Guadalajara, y en Guadalajara, en lugar de tomar un taxi, me fuimos en tren, el tren de noche, que era fabuloso, con el último carro, que era el carro con un veranda, ¿no? Y servían cubas libres deliciosas, y en la mañana había unos hot cakes antes de llegar a Guadalajara. Todo eso se acabó, el pullman y el tren. Y bueno, pues en lugar de tomar un taxi, me invitó a subir a una calesa y entramos a la ciudad al ritmo del caballo. En aquel entonces la estación estaba todavía afuera de Guadalajara. Guadalajara estaba celebrando su 1.000.000 de habitantes. La zona metropolitana tiene 8 hoy en día de Guadalajara. Nos apeamos frente a una casita en una calle muy tranquila, Gregorio Dávila. Nos abre una señora de cierta edad, pequeña. «Doña Carolina», exclama Luis. Entramos en un pasillo difícil de franquear porque está lleno de sillas y sillones, equipales, llenos de libros y papeles, macetas, cajas de cartón, todo lo que cuelga de las paredes, acuarelas, retratos de antepasados, cuernos de ciervo. Un cenzontle hace sonoras gárgaras en su jaula. Surge un señor vestido de drill claro, con un lazo ranchero en lugar de corbata. Don José, le presento al joven historiador francés que le anuncié por teléfono, don José Ramírez Flores, para el Estado Civil. Tira su cigarro en uno de los múltiples y variados ceniceros y exclama con voz ronca, una voz que sigo oyendo 48 años después: «Es Elías», por la barba luenga que había dejado yo crecer un tiempo. Y me dice: «¿Una manda?». Yo desconocía la palabra, el uso, la costumbre. Tenía apenas 6 meses en México, meses intensos de aprendizaje del español.
Hago el cuento breve. Don José, nos hicimos amigos y me pide que le traduzca un texto francés que le interesa mucho. Y saca debajo de un montón de papeles Léon Diguet, traduzco, Contribución al estudio etnográfico de las razas primitivas de México, la Sierra del Nayarit y sus indígenas, publicado en París en 1899. Es muy de la época la idea de razas primitivas. Los antropólogos de la época lo hacían con toda buena fe. A un siglo de distancia es injusto burlarnos de nosotros dentro de un siglo, a ver qué digan de lo que hemos escrito. Entonces saca una grabadora y en mi raquítico español a tropezones le traduzco el texto. Y llegamos a un momento donde leo, a propósito de los indios coras, la frase siguiente: la época que resultó ser fatal para ellos es esa en la que el célebre jefe insurrecto Losada ocupó el territorio de Tepic. Entonces muchos coras fueron exterminados en los alrededores de Guadalajara después de haber provisto durante muchos años el contingente del ejército de Losada. En 1992 tuve la suerte de poder publicar en español, en coedición con el INI, desaparecido, el Instituto Nacional Indigenista, ese librito de Léon Diguet y varios textos de él muy interesantes tanto sobre Baja California como sobre Nayarit. El libro se llama Por tierras occidentales entre sierras y barrancas, de Léon Diguet. Era un ingeniero minero que trabajaba en el boleo, en las minas de cobre que explotaban los franceses, pero era de esa gente del siglo XIX, sábelo todo, enciclopedista, que lo mismo sabían de minerales que de plantas, que de animales y que de antropología y de arqueología. O sea, realmente lo que nos ha dejado Diguet es muy importante. Pero bueno, Losada. Entonces le pregunto a don José, le pregunto quién es Losada y me da una buena clase de historia. Hay que saber que don José había sido maestro de Luis González en el Instituto de Ciencias y toda su vida dio clase de historia en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, y Luis González decía que le debía a don José su vocación de historiador. Don José me ayudó muchísimo en mi investigación porque él tenía todavía contactos y parientes en Nayarit. El apellido Ramírez, de una vieja familia liberal de tiempo de la Reforma, en el bando opuesto a Losada, que estaba en el bando conservador, y habían emigrado a Jalisco, pero conservaba parientes. Y por ejemplo, don José, que tenía una memoria fabulosa y conocía la historia oral de la región, de repente me hablaba de mi papá Nicolás. Su papá Nicolás, un señor que murió en 1870 y que había sido el patriarca de los Ramírez en una región, municipio de Ixtlán del Río, antes tenía un nombre mucho más bonito, Ixtlán de Buenos Aires, y unos ranchos que se llaman San José de Gracia, el Alto, y San José de Gracia, el Bajo, era del clan Ramírez. El clan Ramírez que dio hombres de guerras prestigiosos al ejército liberal. Participaron a la toma de Guadalajara, participaron a la toma de Querétaro al final del imperio de Maximiliano. Entonces, don José me ayudó de mil maneras. Su memoria, su biblioteca, documentos, autógrafos, y además me llevó en varias ocasiones a Tepic, hasta su muerte en 1983. Eso para explicarles cómo llegué a Losada y cómo mi deuda con don José es
es inmensa. A lo largo de los años publiqué muchos artículos sobre Losada, incluso por culpa de Losada, y lancé un gran programa, un poco a imitación de los historiadores del siglo XIX y de principio del siglo XX, que nos hicieron el grandísimo favor de recopilar documentos y publicarlos, a veces en 5 tomos, a veces en 10 tomos, como Genaro García para la historia de la Guerra de Independencia, y tuve la suerte de conseguir el apoyo para publicar 5 tomos que se llaman, al estilo siglo XIX, Colección de Documentos para la Historia de Nayarit. El tomo 4 se llama La Tierra, de Manuel Losada, para los que están interesados. Ahí están publicados in extenso todos los documentos sobre Losada y de Losada. Ahora quiero intentar, digamos, hacerle compartir mi ensayo de nueva manera de escribir la historia. Tiene 40 años, es el excelentísimo general en jefe de la primera división de los auxiliares del ejército y la autoridad suprema e informal, suprema por informal, de los pueblos unidos y del estado de Nayarit. Nayarit será oficial constitucionalmente estado en 1917, cierto. Pero mientras vivió aquel hombre en el 7º cantón del estado de Jalisco, luego territorio militar en tiempo de Benito Juárez, luego territorio federal de Tepic, en su tiempo, durante esos casi 20 años, se decía estado de Nayarit, con 2 ortografías, Nayarit con T y Nayarit con TH. Losada no reside en Tepic, la capital, la ciudad, sede del prefecto Manuel Rivas, quien recibe sus órdenes de una familia de ricos hacendados, familia que va a tener entre sus numerosos descendientes el arquitecto Rivas Mercado, el de la columna de Independencia, y el padre de la famosa María Antonieta Rivas Mercado. Maximiliano ha reconocido su grado de general divisionario y confirmado su autoridad política porque sus comisarios imperiales, sus generales imperiales, no pueden hacer nada en Nayarit. Por eso Losada tiene un expediente en el Archivo Histórico de la Defensa Nacional, ramo Cancelados. No lejos de su expediente se encuentra el expediente del general Ramón Corona, su enemigo mortal de toda la vida, hasta aquel día de julio de 1873, cuando él, entre comillas, indio fascineroso Losada, fue fusilado en la loma de los Metates a las puertas de Tepic. Reside en San Luis, su pueblo natal, sede del cuartel general de los Pueblos Unidos. Es el verdadero gobierno civil y militar de la zona. San Luis de Losada, así llamado entre 1862 y 1873, y de nuevo hoy en día, después de una larga suspensión de Losada. Se dice que usa una rica túnica militar con chapareras, galones dorados, cuello y pecho bordados de oro. No es cierto. Tiene 46 años. Antes de que termine el día, habrá muerto. Es el hombre de la fotografía. Tiene 28 años, 1854. Hace años que bandido famoso e inalcanzable baja de la sierra de Álica para pegar y robar. Se dice, se cuenta tantas cosas, que empezó a los 16 años porque se había robado la niña de un hacendado y que por eso lo mandaron de presidiario a la isla de Mezcala, que se escapó
que la policía buscándolo y no encontrándolo, el comisario golpeó a su madre a latigazos y que después él vengó a su madre atormentando cruelmente al comisario Simón Mariles. Simón Mariles existió y Simón Mariles murió en combate contra Losada. ¿Qué podemos hacer de esas leyendas? Son muy bonitas, pero se las paso como tal. Lo único cierto es que Simón Mariles existe. Amnistiado en 1855, llama la atención del general y presidente Su Alteza Serenísima Santana, quien, y cito un documento de Santana, reclama que la gavilla capitaneada por Manuel Losada sigue cometiendo toda clase de excesos, pues cuenta con una absoluta impunidad desde que asesinó en la sierra al comisario Simón Mariles. El comisario existió y murió. Losada la trae contra cierta hacienda, la de Mojarras, que ha crecido a expensas de su pueblo. Una vieja historia de despojo que empieza en el siglo XVIII y que está perfectamente documentada. Tiene 30 años cuando cae Santana. Ha luchado contra Santana en compañía de los liberales. Tiene 31 cuando se levanta contra los liberales y toma la hacienda de Mojarras al grito de ¡viva la religión! A los suyos les dicen los macuaches. Los enemigos son los changos o colorados o hacheros. Macuache, leo en el diccionario de aztequismo de Luis Cabrera, macuache es macehual, indio pobre, miserable, indio bozal, indio bruto. Macuaches, pues. La guerra de 3 años dura más de 3 años para él. Reconoce al emperador Maximiliano a nombre de todos los jefes de los pueblos unidos, es decir, la sierra, su baluarte inexpugnable. Dicta un decreto que paga con la muerte cualquier robo. Se sirve de los franceses intervencionistas. Hace unos años encontré en la Secretaría de la Defensa en París, en el fondo, Expedición du Mexique, no dicen la intervención, dicen la expedición mexicana, encontré todos los documentos sobre las tropas de Losada. Losada, durante los 4 años de la intervención francesa, hizo pagar a los franceses la soldada de sus tropas, de tal manera que no tenía que extorsionar a la gente o a saquear para mantener los suyos. Pero los franceses se quejan amargamente de Losada. Losada no recibe a los emisarios del mariscal Bazaine, ni al número 2 de la intervención francesa, el general Douay. Tampoco recibe los emisarios de Maximiliano. Rechaza la famosa espada, supuestamente con diamantes de adorno, y las condecoraciones de caballero de la Orden de Guadalupe que le manda Maximiliano. Un informe francés dice que su resistencia física es férrea, su valor a toda prueba, que no se mueve una sola hoja en todo el territorio sin su permiso, que puede levantar un ejército y ahí los informes varían, 3.000 hombres en 3 días, 4.000 hombres en 4 días, 7.000 hombres en 7 días. Abril de 1860. En medio de la gran batalla en Barranca Blanca que le opone al liberal bandido famoso, el jefe de los hacheros, porque tumbaba las puertas de las casas a hachazos, Antonio Rojas, un torneo medieval. Habiéndose encontrado y conocido, ambos jefes se retan a combate personal a caballo con lanzas. Se forman los 2 ejércitos en línea y en medio los 2 campeones. Chocan con terrible saña y con igual denuedo. No puedo evitarlo. Recuerdo la Ilíada. Rojas logra derribar el caballo de Losada y de una lanzada le causa una grave herida.
Y al momento los dos ejércitos se lanzan, se reanuda la lucha, los suyos salvan a Losada. 3 años después, en Mazatlán, Losada se queja de su salud, de sus heridas, pero no acepta que lo atienda el médico militar de los gabachos. ¿Cuáles auxiliares del ejército? Sin nosotros jamás hubieran tomado Mazatlán, los franceses. Usa una cintura de tela roja sobre el calzón blanco y los huaraches franciscanos cuando trabaja la tierra. Monta a crudo, no necesita ni silla ni estribos. Toma la defensa de los pueblos y no distingue entre indios, vecinos, ladinos, criollos, cuando se trata de gente que pelea por su tierra. Vigila la construcción de la carretera, de los puentes. Pide al arzobispo de Guadalajara y al padre guardián de los franciscanos de Zapopan misioneros para la sierra. Quiere escuela para niños y exige que las niñas vayan a la escuela y que sus jefes militares castiguen a los padres que no manden los niños a la escuela. Cuando regresa de Mazatlán, por la última vez escribe a su Majestad Imperial que sus tropas no han sido pagadas y su dignidad no le permitió encontrarse bajo las órdenes de un oficial francés, el coronel Roch, del 62 Regimiento de Línea. Anuncia a los pueblos unidos de Nayarit que se retira a la vida privada para entregarse, cito, a las delicias de la agricultura. Menciona su mala salud, resultante de tantas campañas. El cónsul inglés le reconoce firmeza, buenas costumbres, el orden impera en el distrito militar de Tepic. El presidente Juárez dice lo mismo al general Corona, quien después del sitio de Querétaro quiere, con su ejército del noroeste, regresar para acabar con Losada. Corona se traga su rabia en silencio. Losada hace su testamento. Se dice que enterró fabulosos tesoros en las cuevas de las montañas y con ellos los infelices arrieros que transportaron el oro, las varas de plata, las piedras preciosas, los pesos de mejor aleación y las 80 mulas. Es la leyenda oral que me contaron en San Luis de Losada. En 2015 siguen buscando los tesoros de Losada. No se puede abrir una zanja en Tepic para drenaje, luz o fibra óptica sin que renazca la esperanza. Pero no deja muchos bienes. De su mujer legítima, Eligia Montes, tiene 4 hijos. De Santos Delgado, su querida, 2 hijos naturales que reconoce y menciona en su testamento. ¿De verdad habrá pedido que su querida muera con él en el paredón? Es lo que escriben los periodistas después de su fusilamiento. Espléndida invención de los periodistas y de los jefes militares que se apuraron para fusilarlo prontamente. ¿Por qué tan prontamente? ¿Miedo de que este silencioso hablara? Entonces él, como un raja de la India, como un rey indio de América, un bárbaro, desde luego, se hace acompañar en la muerte por mujeres, servidores, caballos, perros y mulas. Muere en cristiano. Dice, cito, y es el testimonio de los militares que lo fusilan: no invento, no me arrepiento de lo que he hecho, siempre he procurado el bien de los pueblos, muero con gusto. Paz total en el territorio desde el 2 de abril de 1866 hasta el 15 de enero de 1873. Contrasta con la violencia que afecta constantemente los estados vecinos y la República en general, incluso después de la caída del imperio. Su salud declina, está cansado, pesca como cualquiera en el río con explosivos. Un cohetazo le mata un ojo. Cierra el ojo, el otro ha muerto. La mancha luminosa del sol queda impresa en su retina. Después de la fotografía que el 17 de julio ve un fondo púrpura que deriva lentamente hasta la derecha.
Pasaron 20 años de luchas, más en realidad, 16 de ser autoridad suprema en Nayarit. Bandolerismo, luego contrato de escolta y conducción de la plata de la casa Barron and Forbes, los ingleses, entrada en política guiada por el amigo Carlos Rivas, de esa familia Rivas, presente todavía en el Paseo de la Reforma, Revolución de Ayutla, Guerra de 3 años, Intervención francesa, Imperio, República restaurada. Para Losada son avatares sin importancia. Lo que cuenta es devolver la tierra a los pueblos y eso sí que nadie entre al territorio. Nadie, ni chinacos, ni conservadores, ni franceses, ni imperiales, ni los de Jalisco, ni los de Sinaloa. Nadie y mucho menos el general Corona. Eso merece aliar y desaliarse, combatir a esos colorados que toman todo, no solamente los bienes de la iglesia, sino las tierras de los pueblos, y que hablan de las extinguidas repúblicas de indios, que se hacen como que los bienes de cofradía son del clero y por lo mismo nacionalizables, cuando todo el mundo sabe que los bienes de cofradía pertenecen a los pueblos y no a la iglesia. Saca a tiempo los pueblos de la contienda, 1 año y 3 meses antes de la caída del imperio. 11 meses antes de la salida de los franceses proclama la neutralidad de los pueblos unidos del estado de Nayarit. Por eso Juárez ordena que lo dejen en paz y ratifique su autoridad y la autonomía de su Nayarit en forma de territorio militar. Rabia publicada de los políticos de Guadalajara, de Ignacio Vallarta, rabia contenida del general Ramón Corona, que se aguanta en silencio. Ramón Corona era el joven general consentido de Benito Juárez. Tiene 4, 5, 6 años, Losada. Lo confían a su tío. ¿Por qué? No sé. Su padre puede que haya muerto, pero su madre vive. Si no, no existiría el cuento de Simón Mariles, ejecutado por Manuel porque aquel policía le había golpeado latigazos para que dijera dónde se escondía su hijo. Pero ella vive el 19 de julio de 1873 porque identifica el cadáver de su hijo, según el acta pública que se levantó. El teatro de Tepic, reconstruido, había sido arrasado por un incendio. Una compañía de recitado que actuaba en Mazatlán, Francisco Zavala, de frac, guante y corbata blanca, pronuncia el discurso de apertura. Muy merecido, es el hombre que logró la reconstrucción. Conoce a Losada desde hace muchos años, desde la firma de los tratados de amnistía de Pochotitán al principio de la intervención francesa, cuando un tiempo Losada fue aliado de los liberales contra los franceses. Señoras y señoritas lucen elegantes trajes y primerosas alhajas. La orquesta modula la abertura de Norma, no invento, encontré el programa. Él, vestido de charro, negro, chaqueta y pistola al cinto. Las mujeres agitan rápidamente sus abanicos. Llegó el general Losada. Escribe al enemigo Corona, a propósito de Maximiliano y sus generales, condenados a muerte. Cito: «Le parecerá a usted extraño que yo le escriba, y más aún el asunto que motiva esa carta. La suerte de esos hombres me ha conmovido. Le pide de favor que transmita al presidente Juárez su intercesión para que les perdone la vida». ¿Quién escribe? Él firma, es él. Conozco su firma, la he encontrado decenas de veces en los archivos, pero no escribe. Tiene un secretario, tiene muchos secretarios, porque el estilo es muy variado, la letra es muy variada. Dicta, un mal pensado diría, el secretario piensa por él. No, él
dicta. Cuando mucho el secretario pone en forma lo que quiere Losada. Compra 7 pares de bueyes, es el capital para su hija natural y para el niño que está todavía en el vientre de la Santos, su querida, un mes antes de que lo fusile. Compra un jumento de 5 años, pelo bayo a todos crines. Copio el certificado de venta. Dicen que tiene 24 caballos en su caballeriza, jumentos, mulas y burros. A su muerte, todo aquel se reduce a 1,116 pesos 50 centavos, producto de la venta de todo el ganado suyo, informa el general Ceballos al general Ramón Corona. Él hace escribir a su amiga doña Josefa Ríos de Cardoso. La doña es también muy amiga del general Corona. Le pide que diga a dicho general que la proclamada neutralidad de los pueblos unidos de Nayarit no impida que el general Corona pase con sus tropas para ir a tomar Guadalajara, todavía a manos de los imperiales, pero que no entre a la ciudad de Tepic y no dilate en su travesía. La muerte de Carlos Rivas le duele, le afecta. 1870. Hace escribir que no le quede más que cuando mucho 4 años de vida y quiere gozar en paz en San Luis el intervalo que separa la vida de la muerte. Le quedan 3, no 4 años de vida, 3. No se queda a dormir en las residencias, mansiones, palacios que le ofrecen los ricos de Tepic. Prefiere cabalgar de noche hasta San Luis. Duerme bajo las estrellas, duerme en el bosque, en la sierra. Cuidado con los alacranes. Duerme en un templo incendiado por los Coronas, changos colorados. Desde la explosión del cohetazo que le vació el ojo y afectó la mano, siente mareos, ve girar puntos negros. Estos malestares son más y más frecuentes. Manda escribir en varias ocasiones a los franceses, a los imperiales, que la ofensiva debió posponerse, que su ejército espera a la soldada y que además el calendario agrícola hace que sus soldados tienen que irse a su casa. ¿Cierto? Pretexto, no le gustan los franceses y sus modales, tampoco los imperiales con sus comisarios y generales que manda al diablo. No llegaron a la cita convenida, no marcharon al sonido del cañón cuando él, a pocas leguas de distancia, combatía solo a Corona y batía a Corona. Adiós para siempre. Eso lo escribí ayer, es cuando yo estaba escribiendo la introducción a este libro, esa es la introducción. Anoche soñé que me iban a fusilar. Losada mandó el sueño. Yo contemplé las fotos. Otra vez las fotos, el grabado, la foto del puñal en forma de serpiente y de su vaina. En el Museo de Tepic, el letrero, se dice que fue cuchillo de Losada. Una hermosura de cuchillo. Muchas gracias por su atención.